Bienvenidos al repaso de las lecciones de la escuela sabática. Estas son las respuestas a las preguntas al final de cada día. Esta es la lección número 3 para el 12 al 18 de octubre del año 2024. El estudio para este trimestre es el libro de Juan. Sábado de tarde, la historia de fondo, el prólogo. Texto bíblico, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Domingo, en el principio, el Logos divino. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera, de alguna manera, un mero ser creado? Aunque Isaías vivió varios siglos antes que el Verbo encarnado viniera a la tierra, Dios reveló que el Mesías venidero sería llamado no solo admirable, consejero, sino además el Mesías sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es nuestro Dios fuerte y eterno. Él es un ser divino. De lo contrario, lo perderíamos absolutamente todo y no habría esperanza, pues nuestra fe sería en vano. La divinidad de Jesús es uno de los aspectos más importantes de nuestras doctrinas. Lunes, la palabra hecha carne. Medita en las implicaciones de lo que Juan ha escrito aquí. Dios mismo, el Creador, se convirtió en un ser humano, uno de nosotros, y vivió aquí, entre nosotros. ¿Qué nos dice esto sobre la realidad del amor de Dios por la humanidad? ¿Por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa verdad? Deberíamos reconfortarnos con que la redención a través del sacrificio de Jesús es la expresión suprema del amor de Dios hacia la humanidad. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él y ofrecernos la salvación. El amor de Dios se manifiesta en su deseo de rescatarnos de las consecuencias del pecado y ofrecernos vida eterna. Para el día martes tenemos oír o no oír la palabra. ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Cuando nos convertimos en hijo o hija de Dios, tenemos el alto privilegio de ser amados de manera completa y sin condiciones por nuestro Padre Celestial. Este es un amor que trasciende cualquier error o falla que hayamos podido cometer y nos brinda seguridad y confianza en nuestra relación con Él. Una vez que recibimos el perdón, Dios nos transforma con su poder y nos cambia de adentro hacia afuera. Él nos otorga un nuevo estatus en su reino llamado santidad. Esto significa que somos apartados para el servicio de Dios. Somos separados para vivir una vida de compromiso y fidelidad a Él. Amén. Continuamos con el tema del miércoles, temas que reaparecen. ¿Creer o no creer? ¿De qué manera vives tu fe en Jesús en lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Conocer a Jesús significa tener una relación con Él. No se trata solo de saber acerca de Jesús, sino de conocerlo personalmente. Jesús quiere que lo conozcamos como Salvador, como Dios y como un amigo.
Leer la Biblia conscientemente y aprender sobre sus acciones y enseñanzas es una forma enriquecedora de conocerlo. Aprender a conocer a Jesús nos lleva a un viaje maravilloso dentro del plan de Dios para nuestra vida. Jueves. Temas que reaparecen. Gloria. Piensa en lo que significa que hiciera falta algo tan drástico, Dios mismo en la cruz, para salvarnos del pecado. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? El significado original, etimológico, de la palabra pecado es errar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, algo que trae consecuencias eternas. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es una falta al amor verdadero que debemos a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes o a ciertas personas que aparecen como atractivos por efectos de la tentación, pero que en verdad son dañinos para el hombre. Ahora bien, se necesitó algo drástico, porque el pecado es tan terrible que hubo la necesidad de que Jesús viniera y muriera clavado en la cruz para cargar con el pecado de todo el mundo. Gracias, Jesús. Hemos llegado al día viernes para estudiar y meditar. ¿Por qué Juan comienza hablando de Jesús en su papel de creador? ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la creación en toda teología? Este es un punto muy elemental, pero necesita ser articulado. Antes de que hubiera cualquier otra cosa, antes de que hubiera un universo en el principio, allí estaba Dios. Él está primero, sigue allí y seguirá estando. Esto se desarrolla en otros pasajes de las Escrituras para mostrar que Dios no es ni era dependiente de nosotros. No es que Dios necesitara el universo para no estar solo. Él nos creó por amor. Sí, por amor. ¿Por qué entonces es importante que tengamos una comprensión correcta de la creación, tal como se revela en las Escrituras? El libro de Génesis expresa claramente el tiempo en que fue creado el mundo y nos corresponde como cristianos leer nuestras Biblias y tener una información correcta, una comprensión al respecto de la creación, basándonos siempre en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Profundiza en la pregunta planteada al final del estudio del domingo. ¿Qué ocurre con la cruz si en lugar de morir en ella, el Dios eterno lo hubiese hecho un ser creado? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? En el libro de Romanos, el capítulo 5 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, en este caso Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Un mero hombre no tiene, ni tendrá el poder
de morir, resucitarse y salvarse a sí mismo, mucho menos salvar al mundo. Solo Jesús puede salvarnos y por eso Él murió clavado en la cruz por ti y por mí. ¡Qué bendición más grande! Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.